Ivanovich. Doc, bienvenido, qué gustazo tenerlo con nosotros, como todas las semanas. Igualmente, Ignacio, contigo, con todos los amigos. Un especial saludo a todos los amigos que nos ven de distintas partes de Chile, del mundo entero también y especialmente de Sudamérica, porque al menos la primera parte va a ser un capítulo especialmente dedicado a los pacificadores, porque se viven momentos de alta tensión. Crece justamente la tensión entre los Estados Unidos y Corea del Norte, por ejemplo. Muchos plantean que el mundo ya vive una tercera guerra mundial en cuotas, en partes, en distintos lugares del planeta. Hoy conflictos bélicos activos. Y justamente ese es el pie para hablar hoy día de la evolución de las armas letales. Haremos un repaso histórico de cómo el hombre ha puesto su ingeniería, su conciencia, su conocimiento y su expertise en destruir la vida de otros seres humanos. Así es. Y la pregunta del millón para partir, que me la han formulado muchas personas a través de las redes sociales, Ignacio. ¿Estamos en una tercera guerra mundial? Esa es la pregunta. Y uno tiene que ser sumamente claro y tomar los estatutos de la ONU, que señalan categóricamente que un conflicto bélico se considera mundial cuando participan países de los 5 continentes. Y sobre estas bases, uno puede señalar que efectivamente, desde hace unos cuantos años, estamos viviendo una guerra mundial en cuotas. Por lo tanto, eso es para partir. Porque uno no solamente tiene que acordarse de lo que está ocurriendo hoy día en Siria, la alta tensión que hoy día también se está detonando en todo lo que es Corea del Norte, sino que recordemos un poquito lo que ha pasado los últimos tiempos en Irak, en Libia, en Afganistán, Egipto, Sudán, Nigeria, Yemen, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad. Puros países que han estado viviendo y viven una guerra mundial en cuotas. Doc, ¿tenemos conciencia cuántos conflictos bélicos están activos hoy en el planeta? Aproximadamente 40 conflictos bélicos, Ignacio. Por eso uno puede decir categóricamente de que sí se está en una guerra mundial. Y eso uno no lo tiene que olvidar. Por eso el Papa Francisco ha sido uno de los principales líderes que han, digamos, manifestado su opinión respecto de la guerra y señalado ya hace varios años que estamos viviendo una guerra mundial en cuotas. O sea, el Papa Francisco transparenta lo que muchos líderes mundiales esconden o explican a través de eufemismos. Efectivamente. Y tenemos una declaración del Papa señalando, bueno, su postura frente a la situación bélica mundial que, ojo, afecta hoy día sobre todo a todo el hemisferio norte. Todo el hemisferio norte del planeta prácticamente está en guerra. Por lo tanto, escuchemos al Papa y que el Papa haga la introducción al capítulo de hoy de alguna forma. Vamos a ver. Non abbiamo paura di dire questa verità. Il mondo è in guerra perché ha perso la pace. Quando io parlo di guerra sul serio, non di guerra di religione, no, c'è guerra di interessi, c'è guerra per i soldi, c'è guerra per le risorse della natura. C'è guerra per il dominio dei popoli. Questa è la guerra. Sin pelos en la lengua, el Papa Francisco plantea lo que hablábamos acá, ¿no? No se trata de eufemismos o frases hechas en torno a una guerra ideológica o por religiones. Guerra concreta por el dinero, por intereses, por recursos naturales, por el dominio de la población. Por supuesto, Ignacio. Entonces, hay más de 40 conflictos en el mundo. Hay una guerra mundial. Países de los 5 continentes están participando. Y respecto de esto, Ignacio, uno tiene que decir al menos la primera advertencia, porque cuando los países están en guerra, lo primero que ocurre es que la prensa
que informa se transforma en propaganda. Y eso es en gran medida desinformación masiva a los pueblos de la tierra. Doc, documentos que se han ido desclasificando en los últimos días, donde mientras Corea del Norte dice estar preparado para cualquier tipo de ataque bélico que venga desde los Estados Unidos, ya entendemos que los Estados Unidos, justamente desde el año 2015 aproximadamente, busca acuerdos en la región, todo lo que está cerca de Corea del Norte, para articular una fórmula que desbarate la dinastía de los Kim. Imágenes que estábamos viendo hace algunos minutos. El último heredero de dicha dinastía, de dicha dictadura. Ignacio, dos consideraciones respecto a lo que acabas de señalar. El gran peligro hoy, en consecuencia, debido a lo que hemos señalado, no es que aparezca la Tercera Guerra Mundial, porque se está viviendo la Tercera Guerra Mundial en cuotas según los estatutos de la ONU, según las palabras del Papa Francisco, sino que el gran peligro es que se detone una guerra nuclear. Ese es el peligro. Y la alta tensión hoy día precisamente se concentra en todo lo que es Siria, por cierto, y también Corea del Norte. Pero antes de entrar en algunos detalles, uno se tiene que detener al menos un segundo, Ignacio, en todo lo que es la maquinaria propagandística de los países en guerra. Eso es fundamental para todos los amigos que nos ven en casa, porque cuando se está en guerra, la prensa se transforma en propaganda, no informa, Ignacio. Simplemente justifica la acción de cada país y divide al mundo entero. Para tener a su sociedad cohesionada con un solo fin, que es el ataque hacia el enemigo. Efectivamente. Entonces, ¿por qué esto es relevante, al menos para nuestra perspectiva? Porque nosotros hacemos el esfuerzo, evidentemente, de mirar de una perspectiva mucho más equilibrada. Afortunadamente, quien habla no apoya la guerra, no justifica ni a unos ni a otros, y en consecuencia uno puede mirar con mayor objetividad. Pero en este minuto, si uno se va a la prensa de Estados Unidos, a la prensa de Siria, a la prensa de Rusia, a la prensa de Corea del Norte, no va a encontrar información objetiva. Y en consecuencia va a encontrar propaganda, Ignacio. Y esa propaganda le limpia el cerebro a todos los seres humanos, a todos los pueblos, para justificar aún más la guerra. Y evidentemente toda esa influencia propagandística, al menos en este caso, por ejemplo, de todo lo que es Estados Unidos sobre Sudamérica, nos afecta a todos los países de la región, incluido Chile. Pero como tú sabes, aquí, en nuestro espacio, al menos tenemos una isla de libertad, donde podemos informar, al menos relativamente equilibrados, y como siempre, no justificando ninguno de los dos bandos. Eso es importante. Si quieren desinformación, pongan la prensa de otros canales, de otra cosa, ¿ya? Aquí no vamos a jugar el jueguito de la desinformación, ni de la propaganda, ni de la justificación de la guerra para ningún lado. Dicho esto, Ignacio, tenía que decir esas cosas, Ignacio. Importante para un periodista, ¿no es verdad?, decir eso. Comenzar con algunos detalles para ir desentrañando y viendo todo el escenario de Corea del Norte. Pero, ¿te parece partir con todo lo que es la evolución de la más poderosa de las bombas convencionales que precisamente lanzó Estados Unidos el día 13 de abril de este 2017. ¿Estamos hablando, Doc, de la madre de todas las bombas? Efectivamente. Así se le llama, MOAB, Mother of All Bombs. Y en términos estrictos, es la primera vez que Estados Unidos la ocupa en una acción, digamos, bélica oficial. Recordemos que esa bomba fue lanzada sobre el distrito de Achin, provincia de Nangarhar, Afganistán, sobre una base del ISIS, de la facción afgana de ISIS. Y
detonó, según lo que se sabe, destruyó las profundidades, pasó 60 metros para abajo. Según las declaraciones de ISIS posteriormente, no mató a nadie. Y ahí jugamos nuevamente con el manejo propagandístico. Según Estados Unidos causó mucho daño, según ISIS no causó ningún daño, no hubo ningún muerto. Y nosotros aquí mirando el espectáculo. Ahora, ese explosivo, técnicamente es un explosivo aéreo de artillería masiva, conocido como GBU-43. Y como decía, es la bomba estadounidense convencional más poderosa del mundo, 10 toneladas de peso. El radio de destrucción aproximadamente, digamos, tiene un diámetro de 1,5 kilómetros. Es lanzada sobre todo por los Hércules C-130, que nosotros también tenemos algunos por ahí. Y es una bomba que se puede lanzar con con GPS, con un posicionamiento global, con paracaídas, como lo hemos visto, y al mismo tiempo con control de rejilla que permite incluso ser más precisa. ¿Por qué esto es importante, digamos, al hablar de estas cosas? Porque de alguna forma se ha llegado a un punto cúlmine con este tipo de bomba convencional, que contiene, por cierto, el explosivo H6, que es un tercio más potente que el TNT. Y su efecto es devastador. Para hacer alguna comparación de esta bomba, Ignacio, que es importante para conocer la historia y lo que se está jugando, porque en esta guerra, Ignacio, en la guerra en la cual se está hoy día, el protagonista no son los seres humanos. No son los soldados. No son los soldados. Los soldados son víctimas. Eso es. Los protagonistas realmente son las armas. Entonces, uno tiene que decir que tiene un poder destructivo, una milésima menor, digamos, que la bomba de Hiroshima, en palabras bastante simples. Así como esta bomba Moab, la madre de todas las bombas, tiene un peso más o menos de unas 10 toneladas de TNT, dinamita, la bomba de Hiroshima, para que uno se haga la comparación, tiene un peso de 13.000 toneladas de TNT. Es decir, es muchísima, digamos, la bomba atómica de Hiroshima es muy devastadora. Y claro, y las bombas que se tienen hoy día nucleares son aún triplican, cuadruplican todo lo que es la bomba de Hiroshima. Esta Moab, por cierto, fue utilizada y autorizada por Donald Trump, ¿ya? Ahora, dentro de este escenario, primer dato, porque la propaganda nos dice que prácticamente Bashar al-Assad es un dictador criminal, Kim Jong-un también otro dictador criminal, pero uno tiene que poner los datos en la mesa para sacarse esta propaganda que nos invaden por todas partes. Y lo primero, saber al menos cuál ha sido el país que en el año 2016 lanzó más bombas en todo el mundo. Y ese país es Estados Unidos. Estados Unidos solo en el año 2016 lanzó 26.172 bombas. ¿Tantas bombas, Toco? Así es. 12.192 bombas en Siria, 12.095 bombas en Irak, 1.337 en Afganistán. ¡Qué locura! 497 en Libia, 35 en Yemen, 14 en Somalia y 13 en Pakistán. Entonces, uno tiene que poner esos datos objetivos en la mesa. Los otros países han lanzado, pero el que más está mandando bombitas en este minuto es el país más poderoso del mundo y que tiene la inversión bélica más poderosa del mundo, que son los Estados Unidos, el país de la guerra permanente. Ahora, junto con esta bomba, para hacer un poquito de historia y ver al menos algunos hitos, en realidad la bomba más poderosa, claro, se dice la madre de todas las bombas, pero hay un padre de todas las bombas, Ignacio. Y ese padre de todas las bombas, llamada FOAB, Father of All Bombs,
Es una bomba convencional, la más poderosa, 4 veces más poderosa que la madre de todas las bombas de Estados Unidos, y es una bomba rusa, Ignacio. Poderosísima. Así como la otra pesa 10 toneladas, FOAP, el padre de todas las bombas, pesa 44 toneladas. Y si todo esto es así, Rusia la probó hace unos años, no la ha ocupado en combate, pero la probó hace unos años. Y tiene y mantiene por lo menos una veintena de estas bombas, así como Estados Unidos tiene por lo menos 15 MOAB guardadas en algún arsenal. Rusia, y ahí la estamos viendo también, la vamos a ver, tiene esta bomba que es la más poderosa de las bombas convencionales y que, ojo, el explosivo está tratado con nanotecnología, por lo tanto es mucho más letal aún que la MOAB que lanzaron sobre Afganistán. Su diámetro de destrucción directa es de 3 kilómetros, duplica la otra. Es mucho más caliente debido, digamos, las temperaturas en su núcleo son mucho más calientes que la MOAB, que la madre de todas las bombas. Y fue lanzada exitosamente por Rusia, particularmente el 11 de septiembre del año 2007, fue probada por Rusia. Y es gigantesca. Su poder destructivo, en términos bastante reales, es similar a un arma nuclear táctica, que es diferente de las armas nucleares estratégicas. Las estratégicas son de destrucción masiva. Sin embargo, las tácticas son similares a estas bombas que estamos viendo. El mayor daño de esta bomba, del padre de todas las bombas, la produce la onda expansiva supersónica y las temperaturas extremadamente altas que produce. Mostramos estas armas, las desclasificamos, bueno, son conocidas por mucho evidentemente, pero para que sepamos realmente lo que se está enfrentando, el riesgo del mundo, sobre todo del hemisferio norte. Siempre decir en este sentido, así como el hemisferio norte está en guerra, prácticamente todo el hemisferio norte, sin excepción, nosotros somos la esperanza. Sudamérica, nuestro país, Chile, Argentina, somos la esperanza de paz para el mundo, queridos amigos. Así que unámonos en esta, al menos, llamada a la paz mundial de los pacificadores. Por eso... Doc, paréntesis, hace algunos minutos nos planteaba cuál es el poder destructivo de los Estados Unidos hoy en concreto, es decir, cuántas bombas ha lanzado en distintos conflictos que protagoniza y lleva a cabo. Tenemos una gráfica a esta hora de la noche que nos pone en contexto no solo de los Estados Unidos, sino que también de las otras grandes potencias mundiales, su poder armamentista y sobre todo de las bombas que han lanzado a lo largo de los años, desde la década del 50 hasta hoy. Bombas atómicas. Ahí vamos viendo cómo el gráfico de los Estados Unidos, a medida que van pasando los años, Doc, se incrementa de manera violenta versus las otras potencias. Efectivamente, este es el club nuclear que se llama, y todas las pruebas que se han realizado en la Tierra. Mira cómo sube el gráfico de Estados Unidos versus China, por ejemplo, que vemos está en segundo lugar. Efectivamente, Ignacio. Entonces, que no nos sorprenda también a veces todas las enfermedades que hoy día están surgiendo en el mundo, cánceres por todas partes, quizás todo esto también tiene algo que influir. Pero decir lo siguiente, ¿cuántas van miles de... Estados Unidos lleva miles de explosiones de prueba. Rusia también. Y ojo, que Corea del Norte ha hecho en los últimos años 5 pruebas, Ignacio. Entonces, la situación es la que estamos viendo. Es una situación clara. El club nuclear, de alguna forma, se ha ido armando y ha ido poniendo en peligro al mundo entero. Y ojo, que hoy día, por ejemplo, muchos países, como por ejemplo la misma Rusia, está planificando una modernización de sus fuerzas hasta el 2020 con 500.000 millones de dólares de inversión. Y no es solamente Rusia, todos los países, al menos este club, están buscando cómo incrementar esta industria
maldita, Ignacio. Es una industria diabólica realmente, que es la industria de la guerra. Hay que tener eso en cuenta. En consecuencia, volviendo a estas dos bombas, la madre de todas las bombas, que es la bomba de los Estados Unidos, y el padre de todas las bombas, que es la de Rusia, uno tiene que hacer por lo menos el recuento de cuándo comenzó la carrera armamentista moderna. Porque lo que estamos viviendo hoy día comenzó a gestarse a principios del siglo XX fundamentalmente, es decir, llevamos 100 años de una carrera armamentista desatada debido a que la industria bélica tomó, bueno, toda esta cosa, la inspiración del consumo, del capitalismo. Por lo tanto, para poder ganar plata en la industria bélica, tienen que haber guerras. Es un círculo vicioso, Ignacio. Por eso, cuando uno se remonta, bueno, ¿cuál fue, así como tenemos estas protagonistas, bombas de destrucción, de alta destrucción hoy día, cuáles fueron en esta carrera armamentista del siglo XX las antecesoras a estas bombas? Y uno tiene que remontarse a todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y particularmente hay un punto clave en todo el desarrollo de estas superbombas convencionales de destrucción masiva, con todo lo que fue el desarrollo de la bomba Tallboy, Chico Alto, desarrollada por Gran Bretaña y diseñada por Sir Barnes Wallis. Porque esta bomba se le llamó durante la Segunda Guerra Mundial, ahí la estamos viendo, la bomba terremoto. Pesaba 5 toneladas, era lanzada de los bombarderos Lancaster y fue muy eficaz en destruir sobre todo las estructuras de concreto nazi. Por eso es siempre bueno de alguna forma recordar estos pasajes, porque todo esto que estamos viendo hoy día lanzado por Donald Trump sobre Afganistán, aquí tuvo de alguna forma su comienzo. Ahora, Sir Barnes Wallis comenzó a diseñar las bombas en 1941 y en realidad diseñó bombas de 10 toneladas, pero también de 50 toneladas. Y él decía que era bueno mandar una bombita de 50 toneladas, pero todo el alto mando británico le dijo, no vamos a ocupar un bombardero para una sola bomba. Entonces tuvo que reducir el peso y confeccionó las Tallboy, o las famosas bombas terremoto. ¿Por qué fue también muy importante estas bombas terremoto? Porque de alguna forma todo lo que fue la cúpula Helmholtz, que era la base de cohetes nazi B-2, fue destruida, no la cúpula de concreto armado, sino que las bases de esta cúpula fue destruida por la bomba Tallboy. En consecuencia, fue exitosa en desbaratar todo el arsenal de cohetes que tenían los nazis. Y estas bombas Tallboy fueron ocupadas particularmente en una serie de operaciones desde el 19 de junio hasta el 28 de agosto de 1944. Pero, Ignacio, habían algunas fábricas subterráneas, por ejemplo, de submarinos, también de estas bombas B1, B2 de nazi, que las bombas Tallboy o bombas terremotos no lograban destruir. Así que se desarrolló una segunda superbomba que fue la llamada bomba Grand Slam, o llamada también en castellano golpe grandioso, también desarrollada por Sir Barnes Wallis. Pero esta bomba pesaba ya 10 toneladas, que es un poco lo que pesan ahora, bueno, al menos la madre de todas las bombas. O sea, ya era una bomba del futuro en aquel entonces. De alguna forma, porque fue devastador. Y la ocuparon también sistemáticamente durante el 14 de marzo y el 19 de abril de 1945. Todo lo que fue la aviación británica para ir destruyendo, sobre todo, como te decía, fábricas subterráneas de submarinos nazi, también para destruir puentes
y carreteras de los alemanes de aquel tiempo. Y se lanzaron al menos 42 bombas Grand Slam. Por lo tanto, fueron devastadoras, Ignacio. Así es la historia de estas bombas que hoy día se están volviendo, digamos, las versiones actuales se están volviendo a ver las caras, pero la historia la comenzaron en la Segunda Guerra Mundial. El radio de destrucción, por cierto, de la Grand Slam era de 100 metros. Pensemos ahora que la madre de todas las bombas es de 1,5 kilómetros de destrucción neta. Y el padre de todas las bombas, 3 kilómetros de destrucción neta y con nanopartículas. Por lo tanto, así es la historia, Ignacio. Y así es como se ha ido desarrollando el mundo bélico y los protagonistas de esta alta tensión, que son las armas. Doc, estamos revisando las armas más letales de la historia. Un recorrido macabro por la historia. A la vuelta, estamos hablando de bombas, hablaremos de misiles. Uno de sus protagonistas, el letal Tomahawk. Hacemos un breve alto, seguimos haciendo Mentiras Verdaderas. Noche de viernes, junto a Dr. File, no te vayas. Ya adelantaba algo antes de ir al corte y sentenciábamos los Tomahawk, que han sido también parte de la historia, de la literatura. Y protagonistas de este nuevo ataque de los Estados Unidos, el 6 de abril del año 2017, a una base siria de Shairat, donde se lanzaron 59 misiles Tomahawk, supuestamente como respuesta al supuesto ataque de Siria con armas químicas a población civil. Entonces, Estados Unidos, debido a eso, se le atribuyó la responsabilidad al gobierno de Siria, atacó esta base matando unas cuantas personas y destruyendo todo lo que era un punto neurálgico, en el sentido de que, según lo que ellos mismos sostuvieron, de ahí salieron las armas químicas que lanzaron, digamos, que supuestamente lanzaron contra la población civil. Tenemos en este sentido, y dentro de este contexto también propagandístico, las declaraciones de Donald Trump justificando el ataque con los Tomahawk. ¿Te parece escucharlo? Vamos a ver. Assad choked out the lives of helpless men, women, and children. It was a slow and brutal death for so many. Even beautiful babies were cruelly murdered in this very barbaric attack. No child of God should ever suffer such horror. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. It is in this vital national security interest of the United States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons. There can be no dispute that Syria used banned chemical weapons, violated its obligations under the Chemical Weapons Convention, and ignored the urging of the UN Security Council. Palabras del presidente de los Estados Unidos justificando el reciente ataque de su país a Siria. Minutos antes, el teléfono rojo suena y se le advierte a Rusia de lo que va a suceder. Ahora, cuando uno ve esto, mira, también estamos en una guerra de propaganda, porque así como Donald Trump hizo estas declaraciones, el régimen de Siria dijo que ellos no habían sido los que lanzaron esas bombas químicas contra la población civil, en un 100% seguros. Y los Estados Unidos dicen que están en un 100% seguros de que ellos fueron. ¿Quién miente? Mira, ¿Quién dice la verdad? Mira, en la propaganda y en estos, mira, uno no puede, mira, lo cierto es que no hay ningún dato objetivo que pruebe lo que señaló Donald Trump. Que lo mande, que lo muestre,
que lo haga evidente. Y los antecedentes que tiene Estados Unidos de mentiras sistemáticas, habría que simplemente recurrir a los documentos del Pentágono de Robert McNamara sobre la política de mentiras sistemáticas en la guerra de Vietnam, o simplemente recordar también lo que fue el ataque a Irak y la destrucción de ese país, porque supuestamente George Bush dijo que tenía armas de destrucción masiva y después se terminó riendo. Entonces, guerra de propaganda. Ojo, queridos amigos, pero no hay ninguna prueba, nadie puede mostrar las pruebas de quién fue la autoría de este brutal crimen. En realidad son crímenes de guerra. Sea lo que sea, vimos en acción los Tomahawk. Y los Tomahawk son devastadores, los misiles son proyectiles autopropulsados por cohetes o por motores que pueden ser dirigidos. Ahora, ¿cuál es la historia de estos Tomahawk? O al menos parte de la historia, cómo se fueron desarrollando, porque si uno se remonta a China, claro, los primeros fuegos artificiales vienen del Oriente Lejano, China descubriendo la pólvora. Pero los primeros misiles, por decirlo así, y cohetes se comenzaron a desarrollar particularmente a principios nuevamente del siglo XX. A partir de los llamados tres padres de la astronáutica, particularmente el ruso Konstantin Tsiolkovsky, que fue el que desarrolló los principios de los cohetes rusos y que lo estamos viendo en pantalla y que los estableció en 1903. También después apareció otro padre de la astronáutica que se llamó Hermann Oberth, que era un físico alemán que en 1923 publicó una tesis doctoral titulada Los cohetes hacia el espacio interplanetario, y que fue rechazada porque se les consideró utópica, pero después los desarrolló. Y el tercer padre de la astronáutica y que desarrolla los cohetes, que son el principio de los misiles Tomahawk, fue Robert Goddard en 1926, que fue el primero de alguna forma que confeccionó un cohete con combustible líquido. Al fin y al cabo, él lanzó 34 cohetes con su equipo, alcanzando, digamos, alturas de casi 3 kilómetros y velocidades de 850 kilómetros por segundo. Estos son, de alguna forma, los tres padres de la astronáutica que desarrollan la cohetería a principios del siglo XX y que poco a poco van a ir dando paso a los primeros cohetes y después a los misiles. ¿Por qué? Porque claro, después de ese tiempo, los primeros, digamos, los abuelitos de los Tomahawk, por decirlo de alguna forma, son los cohetes B-1 y B-2 desarrollados por los nazis. Estos cohetes, que en su tiempo, bueno, devastaron también parte de Inglaterra, usaban un piloto automático, mecánico, para que este misil volara y llegara particularmente a Inglaterra, Bélgica y a otras partes. Por eso uno tiene que recordar los B-1 para partir, Ignacio, porque los B-1, diseñados por Robert Lussard, importantísimos cohetes, fueron los primeros precursores de los misiles crucero. Eran unas armas de represalia, así se le llamaban. Alcanzaban 250 kilómetros, una ojiva de 800 kilos de amatol, 5,3 metros de largo y 2.150 kilos de peso. Fue utilizado en realidad por los nazis a partir del 13 de junio de 1944, es decir, prácticamente una semana después del desembarco de Normandía. Los nazis comenzaron a lanzar los B-1, particularmente contra Inglaterra. Y ese 13 de junio de 1944, esos B-1 que estábamos viendo ahí, estos que estamos viendo aquí en pantalla, cayeron en una estación de ferrocarril en Londres y habrían matado a 8 personas. Pero duró poco la acción de esto, duró prácticamente 3 meses, donde se lanzaron sobre suelo inglés
según al menos los documentos que uno tiene, al menos 2.419 B-1 que alcanzaron Londres y otras partes de Inglaterra. Ahora, estos B-1 de alguna forma tuvieron corto uso porque todas las tropas aliadas se tomaron los sitios de lanzamiento 3 meses después del desembarco en Normandía. Entonces los nazis no ocuparon mucho estas armas y, ojo, según también los datos, al menos los B-1 causaron más de 6.000 muertos en la población de Inglaterra. Ahora, eso fue la versión número 1, pero hubo una versión número 2 y ojo, porque los B-1 emitían ruido, se podían lanzar en las plataformas de lanzamiento se parecían a estas canchas de esquí de salto, y también se podían lanzar de algunos bombarderos, pero estos B-1 generaban ruido, eran cohetes que se acercaban pero generaban ruido, entonces se les escuchaba desde lejos, y la gente aún tenía algunos minutos para poder protegerse de la devastación que generaba. No así con los B-2. Los B-2, misil balístico de combate de largo alcance, el primero de todos en el mundo, es el que estamos viendo en pantalla. El primer artefacto que hizo un vuelo suborbital, desarrollado también por los nazis y diseñado por Wernher von Braun. Tenía un alcance de 320 kilómetros, 12.500 kilos de peso, una carga explosiva de amatol de 980 kilos, 14 metros de largo y 1,6 de diámetro. La velocidad que alcanzaba este B-1, según los documentos que se tienen, era de 1.600 metros por segundo, más de 5.000 kilómetros por hora, y al menos 300 unidades habrían sido utilizadas también a partir de septiembre de 1944 contra todo lo que es la región de Inglaterra. Doc, ¿este misil ya es un armamento silencioso? Es decir, no advierte a la población, no hay segundos para poder escapar, esconderse, meterse en un subterráneo, en un búnker. Así es. Y al mismo tiempo, en aquel entonces era imposible detectarlo por radar, tanto por la velocidad como por la altura. Por lo tanto, no había defensa contra estos cohetes. Y según lo que uno sabe, al menos, y según los datos que se tienen, 1054 de estos B-2 alcanzaron todo lo que fue la isla de Inglaterra. Por eso, todo este comienzo y lo que vemos hoy día con los Tomahawk, y bueno, y con la cantidad de misiles que están llenando todos estos clubes los clubes atómicos, comenzaron con esta breve historia que hemos desarrollado y que es parte de lo que se está enfrentando hoy día en el mundo, Ignacio. Algo letal, algo así delicado. Como los misiles son protagonistas de esta tercera guerra mundial en cuotas, las bombas más pesadas del mundo y más poderosas, también las armas químicas son protagonistas de lo que estamos viviendo hoy día. No solamente a partir del incidente incierto hasta este minuto de este ataque contra la población civil en Siria, sino que este ataque con bombas químicas también tiene una larga data. Si uno se remonta a la historia, Ignacio, mira, cuando se ocupaban las flechas con veneno, de alguna forma de ahí comienza la guerra química y biológica. Incluso si uno recuerda también algunos pasajes de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci habría recomendado en su momento dado el uso de sulfuro de arsénico lanzado por catapultas contra los castillos enemigos. Entonces, esto tiene una larga data, pero volviendo un poco al siglo XX, uno tiene que recordar cómo comenzó la Primera Guerra Mundial, porque ahí se usó muchísimas armas químicas, particularmente en la Segunda Batalla de Ypres,
del 22 de abril de 1915, cuando los alemanes atacaron a los franceses, canadienses y argelinos con cloro, Ignacio. Mira, Ignacio, según los datos que se tienen, ya pasado tanto tiempo, se lanzaron 50.965 toneladas de cloro, fosgeno, gas mostaza en esa Primera Guerra Mundial, causando 85.000 muertes solamente por armas químicas y casi 1.200.000 heridos por el cloro, por el gas mostaza y por los agentes químicos que se usaron en la Primera Guerra Mundial de trincheras. Entonces se tiraban estos gases químicos para matar a la gente que estaba en las trincheras. Horrible, Ignacio. Pero, aunque se ha prescrito, se sigue ocupando. Así de simple. La guerra no tiene ningún código ético. Se acabaron los códigos éticos en la guerra de hoy en día, Ignacio. Ahora, otra parte de esta historia importantísima del desarrollo de las armas químicas y biológicas es todo lo que fue la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, uno no puede pasar sin recordar al menos todo lo que fue la utilización del famoso agente naranja por los Estados Unidos. ¿Qué fue el agente naranja, doctor? El agente naranja era un herbicida y desfoliante devastador que tenía como objetivo no solamente destruir al enemigo, sino que también acabar con la población civil, no solamente de Vietnam, sino que también de Laos y de Camboya, para que no pudiera trabajar la tierra y no se pudiera alimentar. Ahora, es tan importante esto porque esto fue la operación Ranch Hand, que se desarrolló desde 1961 a 1971. 10 años lanzando bombas químicas y ataques químicos por los Estados Unidos en esos países. Esta operación solamente con armas químicas, mató a 400.000 personas. Dejó a 500.000 niños, nacieron con malformaciones congénitas y 1 millón de personas con discapacidades. Eso es el resultado del agente naranja desarrollado por una infamosa industria que está en nuestro país hasta el día de hoy desarrollando otras cosas. Entonces, se lanzaron 20 millones de galones, es decir, 76 millones de litros de agente naranja mezclado con combustible, con otras cosas, sobre estas ciudades y de estos países de todo lo que es aquel Oriente, Ignacio. Por lo tanto, uno no tiene que olvidar eso. Y tampoco tiene que olvidar lo que es, dentro de este contexto, la guerra biológica. Porque la guerra biológica particularmente es parecida, es prácticamente lo mismo, pero cuando uno habla de guerra biológica, uno no puede también al menos hacer un pequeño, digamos, recuerdo de todo lo que fue la guerra biológica traída por los españoles contra América, Ignacio. A los mapuches, por cierto, y no solamente a los mapuches, pero recordando a nuestros mapuches, los españoles les lanzaban, digamos, enfermos con viruela para que se enfermaran los mapuches. Y así es como quizá la mayor cantidad de muertes, sobre todo en todo lo que es la región de México, fue causada prácticamente por una guerra biológica, bacteriológica, de las enfermedades que trajeron los españoles. Exacto. Entonces, desde el resfrío común hasta, recordemos, ¿no?, el proceso de evangelización de los indígenas americanos implicaba vestirlos, porque para la religión era muy mal visto que ellos estuviesen prácticamente desnudos. Estaban prácticamente desnudos porque era parte de su cultura, de su tradición, de su hábitat. Los vestían con ropajes usados, sucios, infectados, con una serie de bichos que ellos no conocían y les causaban la muerte. Así es, Ignacio. Entonces, armas biológicas también existen, enfermedades que se van metiendo
es parte de estas protagonistas de esta tercera guerra mundial, que no hay que olvidar. Como no hay que olvidar tampoco quizás las armas más desconocidas de la situación actual, que son las armas geológicas, Ignacio. Que hay un departamento de armas geológicas en todas las grandes potencias. Y por eso uno tiene que recordar al menos todo lo que es el HAARP, que es, como sabemos, un programa de investigación de alta frecuencia de la aurora boreal, y también otra arma que es su evolución, que es el SBX-1. Estas armas, en palabras bastante sencillas, ojo, que no solamente la tienen los Estados Unidos, sino que según los antecedentes y documentos oficiales que uno tiene de la Convención Internacional de la ONU de 1997 y del Parlamento Europeo de 1998, estas armas son tremendamente delicadas. ¿Por qué? Porque son no solamente capaces de generar sismos, también sequías, Ignacio. De alguna forma te desestabilizan el clima. Por lo tanto, son peligrosísimas y están establecidas y documentadas en esta convención que yo te señalaba y en el Parlamento Europeo. Por eso son armas capaces de provocar sismos, incluso la mortandad de ballenas, de lobos marinos, de moluscos. Por lo tanto, para muchos hay que tener sumamente cuidado, según los documentos, con estas armas geológicas. Ahora, uno tiene que decir una sola cosa sobre estas armas geológicas. Queridos amigos, nosotros somos un país de sismos, ¿no es verdad? Pero para todos los geólogos, queridos amigos, y también para todas las Fuerzas Armadas y todas las personas pacificadores de corazón limpio, mira, todos los sismos de baja profundidad hay que estudiarlos con mayor detención. Son sismos a veces de poca magnitud, pero que te generan una desestabilización del país entero. Todos los sismos que son superficiales, es decir, no más allá de 30 kilómetros de profundidad, ojo amigos con esos sismos, porque podrían ser resultado de armas geológicas. Ojo también con las nubes iridiscentes, que uno de repente ve unas nubes extrañas de multicolores, porque podrían ser efectos también causados por las armas geológicas, que están establecidas también en estos grandes, en el Parlamento Europeo y en la Convención están. Ya se ha hablado de esto, pero son las que están de alguna forma en el cajón oscuro. ¿Y cuántas otras en el cajón oscuro? Las que no están en el cajón oscuro, Ignacio, evidentemente son las bombas nucleares, que también tenemos que recordar, porque el gran peligro hoy día es Ignacio. No es, ya estamos en una guerra mundial en cuotas, como lo señaló el Papa Francisco, a partir de los documentos de la ONU, sino que el gran peligro es que se detone una guerra nuclear. Y hoy día el gran peligro está prácticamente concentrado en la región y en los mares de Corea del Norte. Y para hacer este recuento, uno tiene que recordar al menos la primera de todas las bombas que se lanzó en la Tierra, que fue la bomba Trinity, que fue un ensayo nuclear de 20 kilotones, y que se realizó el 16 de junio de 1945, la primera bomba nuclear de las miles que siguieron después, pues, sobre la Tierra, ¿ya? Se probó que era efectiva y bueno, días después, todos sabemos, se lanzó el 6 y el 9 de agosto de 1945 las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki, en un escenario de fin de la Segunda Guerra Mundial, que lo hemos conversado más de alguna vez, pero que hay que recordar la devastación, porque la primera bomba, que pesaba 16 kilotones, que era Little Boy, que fue lanzada, tú sabes, por todo lo que fue el Enola Gay, mató de un paraguaso a 100.000 personas. Y
en Nagasaki, donde se lanzó Fatman, mató de un paraguaso a 120.000 personas, sin las consecuencias posteriores de la radiación y de todas las cosas. Todos los efectos colaterales que hasta ese minuto poco y nada se sabía qué es lo que se iban a producir, ¿no? Poco y nada se sabía, pero así es la historia. En consecuencia, este es el escenario de esta guerra nuclear. ¿Cómo comienza? Las destrucciones son enormes. Pero aquí está el punto, porque realmente los Estados Unidos, después de hacer estas primeras acciones nucleares, comenzó a hacer una seguidilla de pruebas nucleares, que llegaron más de 1000 pruebas nucleares, pero quería saber qué es lo que le pasaba a los seres humanos realmente. Y cuando uno se detiene particularmente en el ensayo Hardtack de 1958, donde se lanzan, aquí lo estamos viendo, son ensayos y pruebas nucleares bajo el agua para crear un tsunami, como lo vemos acá. Pues la particularidad de este ensayo nuclear, entre las particularidades, pues, ¿ya? Es que, bueno, hay muchos barcos, porque querían ver la resistencia de los barcos frente a estas Claro. Esos barcos no están ahí casualmente, son parte de la prueba. Así es. Y bueno, y los barcos también, uno lo tiene que decir, no tenían tripulantes humanos, pero sí tenían animales. Animales como ovejas, como chanchos, que se les puso ahí, se les amarró, se los puso en jaulas, para ver el efecto que tenían las bombas nucleares en entidades biológicas. Entonces, claro, no mostramos evidentemente esas imágenes, que las tenemos guardadas en nuestro archivo, pero existen y cualquier persona ya están desclasificadas para conocer cómo ha sido esta carrera armamentista. Macabro ejercicio de prueba, Doc. Macabro. También como macabro es particularmente el ensayo de la Castle Bravo de 1954, que es bueno recordarlo porque la Castle Bravo fue la bomba atómica más poderosa lanzada por los Estados Unidos a la fecha de aquel 1954. Una bomba que la vamos a ir viendo ahí en pantalla, pero que jamás había detonado tanta energía como fue la Castle Bravo en su momento dado. Aquí la estamos viendo, Ignacio. El 1 de marzo de 1954 en el atolón Bikini, Islas Marshall, y que te acuerdas que se les fue del control. No pudieron controlar y matar a una tripulación de barcos japoneses, pero es bueno ir viendo todos estos... Mira las palmeras. Efectivamente, ir viendo, bueno, cómo se va probando y cómo la carrera armamentista va creciendo en la medida que van pasando los días, cada día más, Ignacio. Y así como se lanzó esta bomba Castle Bravo, la más poderosa de los Estados Unidos, así que ya hemos visto al menos la MOAB, la más poderosa bomba convencional, y esta la prueba nuclear más poderosa conocida por los Estados Unidos. Uno tiene que recordar también la más poderosa de las bombas nucleares lanzada por Rusia. Doc, paréntesis, aquí estamos viendo los efectos de esa bomba que se le fue en collera, ¿no? Efectivamente, se le fue fuera de control, contaminó mucho y también, mira, muchos isleños se vieron con malformaciones con el paso del tiempo también. Por lo tanto, es parte de lo que dejó ese trágico recuerdo. Claro, que ahora podemos ir conociendo. Esta era una prueba, o sea, por ende no implicaba arriesgar la vida humana bajo ningún punto de vista. Supuestamente, Ignacio, pero se les fue fuera de control. No controlaron ese ensayo. Ahora, el ensayo más poderoso, uno lo tiene que recordar, es la bomba Tsar lanzada por la Unión Soviética en 1961, que es la más potente de la historia y que la vemos a continuación. Una bomba gigantesca, cuyo código era Iván, recordando al zar Iván el Terrible, por cierto.
y es el recuerdo de lo que quedó de esa bomba tremendamente devastadora. Qué locura. Esta es la más Prácticamente grande, la más potente jamás creada. se habla de que tenía 100 megatones. Es una cosa inmensamente poderosa, que es la antesala de alguna forma, al menos dentro de nuestro capítulo, para entrar de lleno en al menos algunas consideraciones sobre la alta tensión que se está viviendo hoy día en Corea del Norte. Doc, esas consideraciones justo a la vuelta. Estamos haciendo una revisión de las armas más devastadoras a lo largo de la historia. Tomamos un poquito de agüita, Doc, porque estas imágenes son realmente inquietantes. Breve alto y seguimos con más mentiras verdaderas. Noche de viernes acá en la red, no te vayas. Y el gran peligro, como lo señalaba, era que hoy día se detone, más que la Tercera Guerra Mundial en cuotas en la cual estamos, un conflicto nuclear. Eso es lo delicado en este minuto. Por eso uno tiene que hablar al menos de algunas consideraciones sobre lo que está ocurriendo en Corea y recordar un poco lo que fue Corea del Norte, porque mira, a Corea desde ya el siglo XIV, el occidental lo percibía como un reino ermitaño, un reino bastante aislado, hermético por decirlo de alguna forma, en sus dinastías, pero muy bien preparado, muy inteligente y muy avanzado para su cultura y su medio. Ahora, uno tiene que comenzar al menos este recuento recordando a Corea después de la Segunda Guerra Mundial, porque en 1945 las potencias de la Unión Soviética y Estados Unidos se dividieron a Corea en el paralelo 38, Corea del Norte, con una influencia china, soviética, comunista, y Corea del Sur, con la influencia capitalista, democrática, y se dividió a Corea. Al poco tiempo ocurrió la Guerra de Corea, de 1950 a 1953, que fue una de las tantas guerras de la Guerra Fría, donde indirectamente se enfrentaron los Estados Unidos contra la Unión Soviética en Corea. Fue devastadora esa guerra. Uno tiene que recordar que murieron más de 700.000 soldados de Corea del Norte, 500.000 soldados chinos, 400.000 civiles de Corea del Norte murieron en esos 3 años. Y por parte de Corea del Sur, 335.000 militares, 373.000 de la población civil y 54.000 soldados de los Estados Unidos en aquel conflicto de la Guerra Fría de 1950 a 1953. Después de eso, el paralelo quedó en el mismo paralelo 38, o sea, no hubo ningún avance, sino que muerte y harta platita para las arcas de las industrias bélicas. Y de ahí en adelante, de alguna forma, se fueron uniendo y llevaron de alguna forma una vida bastante, digamos, normal entre la Corea del Norte y Corea del Sur, incluso si en un momento dado se plantearon no hace mucho tiempo la unificación. Sin embargo, después de esa guerra, tomó el poder todo lo que es la dinastía que actualmente la controla Kim Jong-un. Y aquí es donde uno tiene que mostrar y decir cuál es el gran peligro y también hacer un pequeño análisis, porque Kim Jong-un hoy día uno sabe que Corea del Norte tiene un poder militar estratégico basado en misiles de alto alcance, pero que no te llegan fundamentalmente a Estados Unidos, pero sí a muchas regiones, particularmente a Corea del Sur, Japón y otras tantas. O sea, todo ahí está de alguna forma amenazado por todo lo que es Corea del Norte, ¿ya? Ha hecho 5 ensayos nucleares y por eso de alguna forma la atención de Estados Unidos ha puesto los ojos en esa región. Hace pocos días
uno tiene que recordar que salió en todos los medios de comunicación que una flota con un portaaviones iba a los mares de Corea del Norte. Momento en que respondió Corea del Norte con una propaganda bélica que vale la pena mostrarla. Querido director, veamos lo que hizo hace 2 días atrás Corea del Norte, mostrando un supuesto ataque evidentemente ficticio contra los Estados Unidos, ¿ya? La reacción de Estados Unidos inmediatamente cambió la información que el portaavión no iba a esa región, sino que estaban en algunas pruebas en Australia, etc. Pero aquí viene de al menos algunas reflexiones, porque la tensión es cierta. ¿Y qué es lo que pasa con Estados Unidos y con Corea del Norte? Corea del Norte está dispuesta, como lo han declarado sus autoridades, a responder cualquier mínimo ataque o agresión por parte de los Estados Unidos. Y es ahí donde uno tiene que recordar la estrategia de Estados Unidos. Porque la estrategia de los Estados Unidos, querido Ignacio y queridos amigos, nos recuerda la estrategia de Sargón de Akkad del 2200 a.C. El rey de Akkad, del estado de Akkad, Mesopotamia, tenía una estrategia que era golpear lo más fuerte posible al enemigo con la seguridad de ganar. Esa es la estrategia que tenía Sargón de Akkad y que de alguna forma es la estrategia de los Estados Unidos. Estados Unidos golpea lo más fuerte siempre con la seguridad de ganar. Eso es así. No deja espacio para nada. No hay derecho a réplica. Entonces golpea y golpea fuerte. Sin embargo, aquí está el punto. Si hay un ataque de Estados Unidos contra Corea del Norte puede generar un daño que Estados Unidos no lo puede manejar. Y es ahí donde este gigante echa pie atrás. Por lo tanto, es posible que esto tome un curso que hay que estar atento, Ignacio.